palabra y vida. Hoy es el viernes de la 7ª semana del tiempo ordinario. Viernes, recordemos, día penitencial. Estamos en ya un preludio del tiempo penitencial por excelencia, que es el tiempo de Cuaresma. Este viernes tiene dos circunstancias especiales. Por una parte, es el primer día del mes de marzo, y la gran mayoría de los días del mes de marzo van a ser tiempo de Cuaresma. Empezamos el próximo miércoles. Pero además, siendo ya el nuevo mes de marzo y siendo viernes, es el primer viernes de mes. Y los primeros viernes de mes nosotros hacemos una memoria especial del Sagrado Corazón de Jesús, de ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que se manifestó. A Santa Margarita María de Alacoque, monja salesa, monja de la Visitación de Nuestra Señora la Virgen, en Paray-le-Monial, en Francia, en el siglo XVII, y se le apareció para pedir que los hombres confiaran sin fisuras en el amor inmenso, infinito de este corazón. Pero también pidió reparación por todos los pecados, por todas las ofensas, las injurias que se dirigen contra el amor de Dios, contra el Sagrado Corazón de Jesús. Corazón humano de Jesús, corazón humano de Dios. Vamos nosotros a ofrecerle una cumplida reparación. Y entre otras cosas, el corazón de Jesús le pidió a Santa Margarita María la comunión reparadora de los 9 primeros viernes de mes. Por tanto, si no lo hemos practicado todavía, comencemos a practicarlo, y si ya lo hemos practicado muchas veces, sigamos practicándolo, y no nos conformemos con hacer 9 primeros viernes de mes, sino que vamos a procurar hacer mucho más. Todos los viernes que el Señor nos conceda de vida, los primeros viernes de cada mes que el Señor me conceda vivir, vamos a recordar al corazón de Jesús, vamos a comulgar en su honor con ese deseo vivo y ferviente de desagraviarle. Tantos malos hijos de Dios que le ofenden, que le olvidan, que le desobedecen, conviene que, aunque sean muchos menos, algunos buenos hijos, o al menos unos hijos conscientes, se esfuercen en amar con delicadeza e intensidad a Dios para compensar todo el dolor, toda la ofensa que producen los malos hijos. Convirtamos la comunión reparadora de los 9 primeros meses de mes, vamos a convertirla en un acto de amor y también de confianza en Dios, en Cristo. Vamos ahora a escuchar y meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Estamos leyendo de manera continuada el Evangelio según San Marcos, y hoy damos comienzo al capítulo 10, del que escuchamos los versículos 1 al 12, que dicen así: En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino, y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla.
Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a tratar de adentrarnos en este texto formidable, porque resultó nuevo para los doctores de la ley fariseos y para los mismos discípulos y apóstoles del Señor. A todos les sorprendió. Jesús abandona Galilea, abandona Cafarnaúm. Él se dirige a Judea, se dirige probablemente a Jerusalén, pero no va hacia Judea siguiendo un camino recto de norte a sur, camino que atraviesa la región de Samaria, sino que, por el contrario, él va hacia el este para seguir un camino que bordea el río Jordán y va descendiendo hacia lo que hoy es el país de Jordania, y luego allí ya en Judea atravesar hacia la otra orilla del río. El camino va por la orilla oriental, atravesar el río y adentrarse en Judea derechos hacia Jericó y hacia Jerusalén, subiendo. Este es el plan de Jesús, y de nuevo se le va reuniendo gente por el camino. Y de nuevo el Señor aprovecha las marchas para enseñar, para adoctrinar a los suyos. A lo largo del camino hay encuentros de Jesús con distintos personajes. Esto está muy marcado en el tercer evangelio, en el evangelio de San Lucas, el cual presenta toda la vida pública de Jesús como un camino que él realiza de Galilea a Judea, y en el que estos encuentros, estas preguntas, estos episodios, se van sucediendo a modo de jalones en el camino. Aquí también, en el camino, se acercan unos fariseos. ¿Qué hacen los fariseos allí? Pues muy sencillo, posiblemente estos fariseos se dirigen a Jerusalén, a la ciudad santa, y posiblemente ellos desdeñan atravesar Galilea, porque sienten un profundo desprecio, una gran aversión por los galileos, a los que consideran unos grandes herejes que han pervertido la religión pura del Dios de Israel, que no dan culto legítimo, que rehúsan adorar a Dios en Jerusalén y le dan culto en el monte Garizim o en el monte Ebal. Quizás fariseos, dirigiéndose a Jerusalén, adoptan el mismo camino que Jesús, siguiendo la orilla del río Jordán por la Transjordania. Y entonces los fariseos aprovechan la ocasión para poner a prueba a Jesús con una pregunta sobre el derecho judío, y una pregunta que podía tener su controversia. ¿Le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Realmente en la ley de Moisés se daba permiso al varón para repudiar a la mujer, pero lo que realmente están planteando
los escribas, los doctores de la ley, no es este hecho, que resulta bien claro, sino en definitiva el motivo por el que se puede repudiar a la esposa, a la mujer. Otro evangelista lo dice más claramente, porque se puede repudiar por cualquier motivo, ¿es lícito o no? Y Jesús dice, ¿qué os ha mandado Moisés? La respuesta podéis encontrarla en la ley. Y les contestan aquellos doctores de la ley, seguramente son doctores de la ley, Marcos habla solo de fariseos. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Es decir, se tiene que formalizar un documento que muestre que este matrimonio se ha extinguido y haga capaz al hombre de un nuevo matrimonio. También la mujer repudiada podía intentarlo. Lo que pasa es que quedaba ya muy marcada. ¿Por qué? Porque si no se conocían claramente los motivos, podían sospecharse los peores. Por eso, los fariseos contestan bien, Moisés sí que permitió divorciarse uno, sí permitió repudiar uno a su mujer, eso sí, escribiendo, redactando, firmando un acta, el acta de divorcio. Y ahora viene la respuesta de Jesús, que sorprende profundamente a todos. Porque, como hemos visto, la pregunta no iba directamente a ver si era lícito o no era lícito. La ley lo permitía. Sino los motivos que se podían esgrimir para dar el acta, para escribir el acta de repudio. ¿Qué motivos serían suficientes? Pero Jesús no se decanta ni por motivos nimios, que era lo que afirmaba una cierta escuela rabínica, ni motivos de mayor importancia, como afirmaba la otra escuela. Esas dos escuelas eran las escuelas de Hillel y de Shammai. La escuela de Shammai era la más estricta, la más rígida. Tenía que producirse una causa grave que justificara el repudio. Por ejemplo, que se hubiera cometido adulterio por parte de la mujer. Mientras que la escuela del doctor de la ley, Hillel, permitía el divorcio por cualquier motivo, por motivos nimios. Lo que se pretende ahora es que Jesús se decante por una de las dos escuelas. O tal vez se pide al Señor que diga una palabra sobre este tema del divorcio, que se permitía también en el derecho romano, y que sin embargo en ocasiones dejaba a la mujer repudiada en una situación económica, social, familiar, muy difícil. Pronunciarse a favor del divorcio por cualquier motivo podía herir profundamente a las mujeres que seguían a Jesús, mientras que ser muy estricto en las condiciones para el repudio podía de alguna manera asustar u ofender a los hombres, a los varones que seguían a Jesús. ¿Qué hace entonces Jesús? Pues Jesús, que se ha remitido a Moisés, no deslegitima a Moisés, pero se sitúa en un plano superior. Establece una autoridad superior a la de Moisés. Y esa autoridad superior a la de Moisés es la autoridad de Dios. Por eso les responde: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Por la dureza de vuestro corazón, por vuestro empecinamiento en el mal, por vuestra terquedad, porque no estabais totalmente abiertos a Dios, sino muy abiertos y atentos a
vuestras pasiones, a vuestros intereses egoístas, muy cerrados al amor de verdad, muy abiertos al falso amor, al amor propio. Lo que hizo Moisés fue transigir con algo que se venía practicando desde tiempos más antiguos, pero que no se remonta a la suprema antigüedad del paraíso, porque este no fue el designio de Dios, ese no fue el querer de Dios en el momento de la creación. El divorcio fue la consecuencia del pecado del hombre, de esa falta de solidaridad que se produce entre Adán y Eva inmediatamente después de haber pecado. Jesús sitúa entonces la cuestión en su verdadero medio. No hay que plantearse más qué interpretación damos a esa concesión de Moisés, si una interpretación rigorista o una interpretación laxa. Lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Y aquí están las palabras de Jesús, que hablaba no como los escribas, sino con autoridad, con la misma autoridad divina. Dios los creó hombre y mujer en el paraíso al principio de la creación. Y por eso, cita Jesús, la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es el querer de Dios, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer con la pareja humana lo mismo que hizo con Adán y Eva, la primera pareja humana. Anudarlos de una manera invisible, anudarlos con la gracia, de tal manera que ahora sean una sola carne, pero también un solo espíritu, un solo corazón, y por tanto tengan un solo destino sobrenatural. Jesús con esto está yendo al corazón del misterio, porque el matrimonio es un sacramento, y sacramento, palabra latina, en griego se dice mysterium. Sacramento, misterio, es lo mismo. Jesús está yendo al corazón del misterio. El matrimonio no es una pura realidad humana, no es un puro contrato en que dos partes se ponen de acuerdo y lo firman. El matrimonio es misterio del amor de Dios, es misterio de la creación de Dios. No es de extrañar que en nuestra época y en nuestra sociedad el número de matrimonios haya decrecido vertiginosamente y en poco tiempo. La pérdida del espíritu de fe, la pérdida de la creencia en que Dios actúa en favor nuestro, obra maravillas en favor nuestro, hace que los hombres se despreocupan, se desentiendan, no les importe lo que Dios pueda hacer por ellos, reduzcan todo a un plano horizontal y material. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene, dicen algunos, confirmar unos papeles? ¿Acaso lo más importante no es el amor? Pues si ellos dos se quieren, si los dos se aman, ¿qué más hace falta? No hay que firmar papeles. Piensan que el matrimonio es simplemente un contrato, un firmar papeles. Y como incluso humanamente no están seguros de su propio amor, no quieren comprometerse por escrito, piensan que eso es desvirtuar el amor. Pero, como ven, la visión del matrimonio para muchos hombres y mujeres de hoy, y no solamente jóvenes, por supuesto, también mayores, es una visión propia de un hombre sin fe, de un pagano. Jesús explica por qué
es importante, porque es un don de Dios, porque es una gracia de Dios, porque nuestra propia salvación eterna puede estar vinculada a la gracia proveniente de un sacramento. De modo concluye Jesús que ya no son dos, sino una sola carne. Esta es la aritmética divina, la aritmética evangélica. 1 más 1 ya no es igual a 2, sino que en este caso 1 más 1, por la acción de Dios, es igual a 1. Ni tú ni yo, sino nosotros para siempre. Y a recibir la gracia de Dios de una manera misteriosa, repitámoslo, al unísono, convirtiéndonos el uno para el otro en instrumentos de salvación. Pues si esto es así, y el matrimonio es esta maravilla que Jesús describe, la conclusión la saca él mismo, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo se va a atrever el hombre a enmendarle la plana a Dios? ¿Cómo la obra, la criatura, va a enseñarle al Creador lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer? Es Dios, es Cristo Jesús, nuestro Maestro y Señor, el que tiene que indicarnos de qué manera tenemos que vivir, de qué manera tenemos que esperar la gracia y la misericordia para nuestras vidas. Lo que Dios ha unido, esto es sagrado, que no se atreva el hombre a separarlo. Ahí termina el episodio en el camino, pero sigue un episodio en casa. Nos imaginamos que si Jesús iba de camino, esto ocurrirá en una casa donde lo han acogido. Los discípulos volvieron a preguntarle lo mismo, se encuentran desconcertados, no han terminado de entender. Él les dijo, ahora concretando y aclarando, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si es ella la que repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Luego también había, al menos entre los paganos, la posibilidad de que fuera la mujer quien repudiara a su marido. Esta es la conclusión práctica, lo que los discípulos tienen que cumplir, lo que tienen que hacer, lo que tienen que obedecer. Lo otro lo comprenderán más tarde, cuando el Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.